Bueno, vamos a dar inicio entonces al tema correspondiente en el área operativa. Si bien de pronto al escuchar el título, Ergonomía en el área operativa, les hago una pregunta. Parte ergonómica, ¿será que la definición del riesgo ergonómico, será que la metodología de análisis de puesto de trabajo en relación a la ergonomía cambia o tiene una variación importante en un área administrativa que en un área operativa? ¿Será que cambia totalmente, digamos, la disposición o metodología del análisis? ¿O sería lo mismo para ambas áreas? ¿Consideran ustedes? Sí, señora, 36. A ver, ¿quién me dice? No. Bueno. Hola, yo creo que de pronto puede que hayan algunas cosas que sean parecidas entre las dos, pero pues sí tiene que haber un régimen diferente. Exacto. Realmente cambia si bien su fuente o su núcleo o digamos su motivación en lo que corresponde a la definición clara de ergonomía, pues sería idéntica para ambos escenarios, ¿cierto? Ya sería la parte de diseño o esta parte, digamos, en la aplicación que efectivamente cambia. ¿Pero por qué cambia? Por la intervención ergonómica del colaborador. Bien, vamos a ver a lo largo de la presentación, vamos a ver cuáles son esos escenarios, cuáles son las características, qué define ergonomía, qué pretende, cuáles son estas, digamos, esferas que se deben garantizar en el marco de análisis de riesgo por la ergonomía, y vamos a ver entonces unas medidas preventivas, cómo también entonces se debe garantizar o cuáles serían aquellas dos actividades, básicamente serían dos actividades que serían fuente esencial para evitar lo que es, digamos, lesiones osteomusculares. Bien, esta presentación la enfoqué más a esa parte visible, más a esa parte operativa, más a esa parte de la planeación, más que el enfoque ergonómico. Bien, todos conocemos y anteriormente teníamos capacitaciones sobre el cuidado de la espalda, sobre higiene postural, y desde allí veíamos la importancia del cuidado de la columna, veíamos incluso la parte anatómica de la columna, de cada uno de los segmentos corporales y de qué forma pudieran fatigarse. Bien, el objetivo entonces es identificar el riesgo ergonómico en el área de trabajo y las posibles medidas preventivas. Vamos a ver esta presentación desde un área preventiva, desde un área participativa y desde un análisis efectivo en los puestos de trabajo. Bien, si bien esta participación, como el programa de riesgo ergonómico y cualquier otro subprograma definido para el desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo, debe tener una participación clara y activa de cada una de las personas o cada una de las partes que desarrollan en sí las actividades. Cuando hablamos de cada una de las partes, hablamos no solamente de los trabajadores, de la parte operativa, o sea, quienes accionan, sino también de aquellos líderes, quienes están detrás, pero que a su vez están expuestos indirectamente también a este riesgo. Bien, entonces vemos claramente esa participación, vemos esa parte preventiva, qué podemos hacer, cuáles son estas medidas preventivas, cómo debo cuidarme, cuál es esa conducta de autocuidado que yo debo procurar y basada en qué. Basada entonces en un análisis o un planteamiento preventivo, claro está, desde ese análisis de puesto de trabajo. Entonces, una vez que se hace este análisis, salen unas medidas preventivas, lo cual entonces en plena participación de los colaboradores se logra una eficacia, se logra una disminución de las lesiones, se logra una disminución de las enfermedades laborales, incluso se logra una disminución de la accidentalidad. Ahorita vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordar cuáles serían esas patologías o cuáles serían esas afectaciones directas en materia de
de un comportamiento inadecuado a nivel corporal, aquellas acciones que van en contrario a esta parte preventiva, pero que a su vez el área de profesionales en seguridad y salud en el trabajo se han dispuesto a prevenirlos. ¿De qué forma? Desde esa participación en capacitación, en sensibilización, en adiestramiento, y no solamente en esta parte del factor humano, sino también en ese diseño, en esa integración, en esa modificación estructural o en aquel diseño o verificación a la compra incluso de herramientas adecuadas que puedan ser un factor favorable, ¿sí? Para procurar entonces una salud corporal a los colaboradores. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me van diciendo. Vemos entonces, entre aplicación de métodos y metodologías, encontramos inicialmente una inspección, hacemos una encuesta, hacemos un análisis o una recolección, hacemos una recolección en primera instancia de ciertos datos. Para poder saber cuál es la necesidad, se debe entonces hacer un sondeo, se debe verificar, no solamente hacer esta parte de evaluación médica, no solamente indagar realmente cuáles son aquellas afectaciones desde un ingreso, desde un tiempo periódico, y ese tiempo pos una recomendación a nivel médico, en identificar las necesidades del trabajador, sino constantemente estar también identificando las variaciones que pueden tener aquellos puestos de trabajo, porque por la misma consecuencia o por la misma acción de la actividad. Bien, una de las preguntas, estos simplemente son ejemplos, sería entonces: levanta o manipula cargas, utiliza herramientas u objetos o levanta herramientas a cierto peso u objetos. Serían aspectos importantes en identificar realmente si el colaborador va a estar expuesto a estas características, donde se nos permite entonces saber que hay un riesgo claro a nivel ergonómico, que va a haber una afectación en reacción primaria o va a haber una afectación en exposición, ¿cierto? En exposición. Hay un riesgo con descarga de herramientas o objetos, de qué forma tiene o mantiene esa higiene post-movimiento al descargar, al cargar, al girar o digamos al rotar tronco, al mover las extremidades superiores e inferiores con pesos establecidos. ¿En qué forma se me puede afectar? Entonces, para poder establecer estos métodos y metodologías es claro, primero, identificar las necesidades claras de acuerdo a esa parte funcional y fisiológica de la persona, en primer lugar. En segundo lugar, identificar cuáles son las herramientas y los objetos que hacen parte del desarrollo de la actividad del colaborador. Identificar claramente las condiciones de ese puesto de trabajo, si permite o no permite una adecuada maniobra, una adecuada postura del colaborador. Entonces, si estas últimas dos características no van alineadas en pro de la prevención, en pro del cuidado del colaborador, pues es desde acá donde se deben accionar estos métodos y metodologías preventivos, de modificación, de eliminación, de sustitución, todos aquellos controles que se nos permiten en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos métodos efectivamente deben hacerse en compañía de un profesional. Este profesional sería un fisioterapeuta, quien tiene el conocimiento pleno entonces o incluso la facultad técnica para poder desarrollar estos métodos de acuerdo a ese conocimiento anatómico, porque finalmente todas esas características, más que prevenir o cuidar el bien, es cuidar realmente esa parte corporal, la persona. Esto entra entonces en aquel objetivo importante o uno de los principales objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es garantizar el bienestar integral del colaborador. Vamos a ver acá un videito corto. Vamos a ver algunos escenarios, algunas actividades realmente que se van presentando en la actividad que nos van exponiendo claramente a estas afectaciones. ¿En materia de qué?
en materia de manipulación de cargas, en materia de movimientos inadecuados, de posturas forzadas, de sobreestiramientos, bien, de actividades rutinarias sin hacer adecuadamente estas pausas activas o estas paradas, digamos también, podrían ser paradas de seguridad, de autocuidado. Entonces vamos a ver este videito, lo que nos pudiera mostrar cuáles son estos escenarios posibles.
Y mirar cuáles son aquellas herramientas o ayudas mecánicas para poder entonces evitar o prevenir cualquier lesión osteomuscular que afecte claramente la armonía de nuestro cuerpo. Bien, entonces también en ese videíto nos mostraba las modificaciones de puestos de trabajo, un mismo funcionamiento corporal, pero que si no lo hacemos de forma adecuada y que bajo ese análisis anteriormente, que lo habíamos acá, esa parte del análisis de puesto de trabajo, difícilmente se va a lograr que generar estos controles preventivos y evitar así las lesiones. Posterior a este análisis de puesto de trabajo, también entonces nos permite identificar cuáles son aquellas intervenciones necesarias, oportunas y adecuadas que se deben hacer en los puestos de trabajo, cuáles son aquellas ayudas, cuáles son aquellas variaciones que deben hacerse de acuerdo al colaborador. Si bien veíamos en este videíto, en esta escena, estaba mucho más bajo que el otro compañero y la plataforma estaba a nivel del compañero, o sea, a un nivel que estaba favoreciendo al compañero. Entonces, recordemos que cada modificación debe ser en el colaborador que va a estar, o en ese promedio de los colaboradores que van a estar ejecutando. Si vemos que hay un colaborador pues que realmente poco, para poder verificar cuáles son las necesidades de ese otro colaborador, que de pronto puede variar un poquito ese estándar promedio que tengo los colaboradores. Entonces, ergonomía, la definición es que viene del griego ergon, que significa trabajo, y ley. Bien, entonces me dice o me define como leyes que rigen el trabajo o el conocimiento de él. Y se posee entonces también un estudio de la actividad humana en el trabajo, adaptar el trabajo a las características
psicofísicas del trabajador. Y me dice entonces que su propósito es el trabajo y elevar la eficiencia y calidad de la producción. Es el objetivo, eso es básicamente lo que pretende, lo que propone el análisis de prevención a nivel ergonómico. Regálame un segundo. Ok, entonces encontramos la ergonomía, es dispuesto como un factor humano, es la disciplina científica relacionada con la comprensión de los seres humanos y los elementos de un sistema. Profesión que aplica la teoría, principios, datos y métodos del diseño para obtener lo que decíamos ahora, ese bienestar humano, ese valor, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, procurar ese bienestar integral del colaborador. Pues en menos la ergonomía procura y se compromete a este bienestar. Desempeño del sistema. Vemos entonces en relación a ese factor humano, estás en dos resultados relacionados. En primera instancia, un rendimiento, busca un rendimiento por parte de los colaboradores. ¿En qué? En un escenario, en el uso de herramientas, un entorno seguro y favorable. En esta medida, pues efectivamente va a haber un rendimiento de calidad, va a haber una mejor disposición del colaborador. Cuando hacemos este análisis o a veces vamos por las áreas y un colaborador llega y venga, es que me está doliendo una niña, es que me está doliendo mucho la espalda. Y nosotros lo primero que hacemos, se ha golpeado, no. Entonces decimos, seguro. Y el colaborador va a decir, no, es que hace rato me estoy sintiendo mal porque el puesto de trabajo está muy alto, porque ya estoy utilizando mucho, digamos, el taladro o la pulidora y siento malestar en esta. Y pues realmente nosotros, evaluación inicial, nosotros vamos a mirar realmente el factor, digamos, en materia de espacio, en materia de la herramienta, vamos a mirar cuáles son estos peligros que me ofrece, que me está entregando digamos, herramientas. ¿Sí? Y posterior vamos a verificar nosotros esta conformidad, digamos, al ser colaborador por medio de un profesional. Entonces, este profesional nos va a decir claramente si hay una afectación o no osteomuscular gracias al mal uso o, digamos, a la del riesgo que me entrega la herramienta o la actividad que está realizando el colaborador. Entonces, en este momento, o en este tiempo es cuando se ve afectado claramente el rendimiento de los colaboradores. ¿Por qué? Porque aumenta el ausentismo, porque aumentamos la motivación, porque va a haber un mayor pronunciamiento del colaborador en materia de eso. Y vemos entonces este bienestar del colaborador. Entonces, él procura realmente ese rendimiento y ese bienestar integral del colaborador. Vemos entonces también como factor humano que se adopta un enfoque claramente a los sistemas o el operario, entonces de una dotación donde vamos a mirar realmente aquellos equipos, aquellas herramientas y elementos que sean adecuadas, que sean de fácil sostenimiento por parte de los colaboradores, que conozcan claramente el funcionamiento, que sean instruidos, que sean claramente capacitados o adiestrados por parte del proveedor, fabrica o quien diseña la herramienta, o claramente una capacitación en el conocimiento de los elementos que va a trasladar, que van a estar en plena actividad que está realizando, desarrollando el colaborador. En esta primera instancia, entonces, es parte desde ese análisis preventivo, esa identificación de las características, de los riesgos y peligros del puesto de trabajo y entonces sale también como resultado
o sale como medida preventiva desde ese análisis de la actividad, ese análisis del riesgo de actividad que va a realizar el colaborador. Por eso claramente antes, incluso desde se van a basar los controles en ese análisis del trabajo posterior a que se esté realizando, sino desde esa interacción con el líder, indicaciones, ese desarrollo que claramente conoce ese líder, realizar la actividad, qué necesitan, qué herramientas necesitan, cuántas necesitan trasladar, en qué consiste, conocer muy bien estas actividades, porque desde allí es donde alcanzamos a visualizar de forma oportuna que se pueda materializar o el riesgo que se pueda esta parte de factor ergonómico, ¿cierto? Que pudieran predisponerme a una lesión importante. Acá, si recordemos que cuando hablamos de lesiones importantes a nivel osteomuscular, tienden a ser delicadas, tienden a ser de un proceso de recuperación. Lo veíamos anteriormente en el cuidado de la espalda, en manipulación de cargas y que veamos que estas lesiones o compromisos básicamente lo que generan son largos periodos de visita a fisiatría, de visitas de medicamentos para desinflamar, medicamentos analgésicos que de pronto no van a ser tan efectivos, por forma va a seguir en el desarrollo de la actividad, donde ya va a haber unas recomendaciones o restricciones para la actividad, ¿cierto? Entonces van a afectarse varias áreas del desarrollo normal del trabajo del colaborador. Entonces, es importante garantizar estas medidas preventivas para no llegar, digamos, a esa afectación directamente al colaborador. Obviamente, en esta dotación no solamente está ese análisis funcional, sino también, dada la experiencia del colaborador, pudiéramos presumir en un bajo rango también aquellas, digamos, aquellas medidas preventivas de acuerdo al conocimiento y manipulación real de la herramienta, ¿cierto? Donde el colaborador nos diga, venga, es que llevo tantos años manipulando esta herramienta y veo que está en esta forma, pudiera desfavorecer esta parte, hacer esa comunicativa, tener esa empatía claramente con lo que podemos y lograr esas medidas adecuadas. Ver entonces también en materia del espacio físico, la distribución, donde las condiciones físicas y ambientales, cómo están distribuidas las delimitaciones de espacio, herramientas, cuánto espacio necesita la herramienta, cuánto espacio real necesita el elemento que van a intervenir, cuál es la altura, cuánto del espacio, todas estas condiciones importantes, las condiciones climáticas, las condiciones que pudieran variar de acuerdo también a las que se estén realizando cerca y que pudieran o que pudieran también generar un cambio importante en la que está realizando el colaborador. La actividad como proceso, en las fases y los cuáles son las actividades que se van a realizar. Nosotros tenemos en materia de seguridad una matriz de riesgos y peligros. Esta matriz pues claramente nos va a definir cada una de las actividades, los procesos, donde hacemos esta valoración de riesgo, donde hacemos estas o instalamos o proponemos medidas presentes y por allá de forma previsible ponemos otras medidas a nivel futuro, que son las que vamos a sustraer toda vez que se nos vicien las por materia, digamos, o desarrollo o que se presente materialización un accidente de trabajo. Pero claramente está también ese conocimiento previo con el jefe. Ya la vamos a hacer porque cambió la herramienta, porque ya tenemos. Entonces todo eso también hace parte de ese equipo de trabajo, en que el jefe, en que ese líder que va a
en los servicios, en las experiencias, trabajos técnicos. El diseño como proceso estratégico efectivamente nos va a dar una resolución del problema, nos va a dar claramente una barrera, nos va a entregar una barrera, nos va a entregar una medida inmediata, una medida eficaz de prevención de riesgo ergonómico. Bien, entonces estos diseños nos van a dar nos van a garantizar claramente prevención, nos van a garantizar este bienestar del cuerpo. Regálenme un segundito. Vemos entonces dos enfoques. Vemos el enfoque teórico y el enfoque metodológico. El teórico entonces es inherente ese espacio o esa relación entre persona, entre máquina, entre medio ambiente y la actividad. Cómo se procura, cómo se diseña, cómo se direcciona la relación para garantizar entonces un bienestar. Y vemos entonces desde esta área o este enfoque metodológico que ambas son inherentes al desarrollo de las actividades y al bienestar de los colaboradores, las metodologías y las herramientas. Hacen parte entonces de estos mapas de proceso, de estos análisis de riesgo, de esta matriz de peligros y riesgos, desde esa capacitación, sensibilización y conocimiento claro del colaborador y cada una de las partes que participan activamente en el desarrollo de la actividad. Entonces, seguido a ese enfoque, vemos entonces lo que es el estudio multidisciplinario e integrado a todos los factores que afectan el bienestar de los trabajadores y su producción. Y este tiene, en síntesis, el trabajador y el trabajo. Y se venga de qué forma, entonces me va a generar resultado positivo, cómo se va a medir. Bien, entonces vemos en materia del trabajador, del colaborador, de esta persona expuesta, entonces se define o se entrega claramente una seguridad y bienestar. Ese es el enfoque, ese es el objetivo. Y en materia de trabajo, entonces lo veíamos ahora, esa eficaz. Bien, que sería básicamente entonces usuario y actividad. Ese es ese estudio multidisciplinario que integra dos factores importantes que pudieran entonces en mal uso o en mal desarrollo afectar claramente el bienestar de los trabajadores y efectivamente la productividad. Lo que tiene entonces sería ergonomía, espíritu integrador y anticipativo. Herramientas, máquinas, puestos de trabajo y sistemas laborales que se adapten claramente a las capacidades y limitaciones, lo que decíamos anteriormente, conocer claramente las necesidades y formas de desarrollo, formas de actividad de cada colaborador. Si bien está en entrevistas, si bien está un proceso donde se conoce el ser del colaborador, hay otra parte, digamos, que hacen parte de este proceso de iniciación contractual, que son los exámenes médicos ocupacionales, y desde allí entonces evaluamos las condiciones del colaborador, las condiciones físicas del colaborador, las condiciones de salud, ¿sí? Entonces desde allí identificamos si hay problemas de columna, si hay problemas osteomusculares, si hay algún compromiso importante o vamos a conocer para el desarrollo. Pero si bien sabemos que no nos van a dar un 100%, estos exámenes médicos ocasionales nos van a dar un 100% en identificación de las condiciones propias del colaborador. Entonces, una vez tengamos estos certificados, estos primeros pronunciamientos, pues aquí es donde vamos a analizar, hacer esa primera relación del colaborador con estos equipos, con estas herramientas, con estos puestos de trabajo, estos sistemas laborales, para mirar realmente cuál es esa adaptación o cuál es la modificación que se deba hacer antes de exponer al colaborador. Vemos entonces para esto se debe realizar un diagnóstico claro, se deben generar recomendaciones, pero se deben garantizar y asegurar la intervención de las mismas. Bien, entonces es un proceso claro y sistemático también
el garantizar y procurar este bienestar de los colaboradores. En materia de ergonomía, vemos entonces acá una actividad, nos dice una zona del área laboral donde se comprende un espacio, donde se define un puesto de trabajo, donde hay un lugar específico, una extensión y un espacio para trabajar específico, de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar, según su relación contractual, sus capacidades, sus conocimientos y experiencia. Vamos a ver entonces acá un videito corto sobre lo que nos define por Dios. Dificultades técnicas. Voy a dejar de compartir un momentico. Y regálenme un segundo, por favor. Ok. Un segundito. Ok, bueno, entonces voy a mirarles el video, veo que es este el que pudiera causar la interferencia. Voy a compartirles nuevamente la pantalla. Ok. Bueno, entonces vamos a identificar lo que es el puesto de trabajo como una unidad de medida, identificado como un mobiliario, como un espacio, además donde se tienen en cuenta entonces las herramientas de trabajo a necesitar. Vemos acá una imagencita, el colaborador está desarrollando su actividad, lo vemos allí dentro de la estructura que varios colaboradores a su vez están interviniendo. Este será un puesto de trabajo. En algunas actividades anteriores me decían, no, Cindy, eso no es un puesto de trabajo porque es una actividad temporal, el colaborador está allí, pero no hay, digamos, un banco de trabajo, no hay una caja de herramientas, no hay una estantería fija, entonces no se denomina un puesto de trabajo. Pero efectivamente lo es un puesto de trabajo, todo lugar, todo espacio donde yo vaya a realizar o a desarrollar mis actividades. Entonces, claramente el colaborador está acá en posición o en función de su actividad
y se comprende como ese puesto de trabajo. Ahora bien, si observamos la imagen, claramente nos está entregando unas posturas, nos está entregando una condición o una higiene postural inadecuada, donde se altera, donde podemos decir aquí hay claramente un riesgo ergonómico para el colaborador porque no tiene una buena postura, porque no tiene una buena ubicación, porque no tiene un entorno adecuado. ¿Cómo podríamos nosotros ahí, en ese lugar tan reducido, en ese espacio tan reducido, en esas condiciones estructurales, modificar y garantizar un espacio adecuado al colaborador? Que si bien esta actividad no es de 1 hora, no es de 2 horas, sino que es a lo largo de la actividad, saldrá solamente por una herramienta, saldrá a realizar X actividad, pero en un menor tiempo. Por ende, entonces va a ser un mayor tiempo de exposición a las afectaciones que pudiera o al compromiso que pudiera entregarnos a nivel osteomuscular esta actividad para el colaborador. Entonces, claramente esto, ¿quién lo determina? Lo determina este profesional fisioterapeuta en ese análisis del puesto de trabajo. ¿Y cedido a qué? Cedido a esa necesidad que va a tener o que va a expresar directamente el profesional en seguridad y salud en el trabajo, directamente el líder y directamente el colaborador. En materia de esa necesidad de procurar ese bienestar, se relaciona inmediatamente este profesional para hacer ese análisis, ese diagnóstico, como nos lo decía acá, esa evaluación, ese diagnóstico y garantizar unas recomendaciones oportunas y aplicarlas de forma inmediata, garantizando así un resultado eficaz y un bienestar para los colaboradores. Entonces, en este sentido, o así las cosas, podemos identificar que no solamente vamos a contar con puestos definidos, puestos de trabajo definidos, puestos de trabajo bien estructurados, bien diseñados, sino que de acuerdo al desarrollo de cada actividad pudieran ser puestos de trabajo que se deban asignar en el momento, que deban cambiar en el desarrollo, en el trazo de la actividad. Por ende, entonces hay que tener una plena comunicación oportuna y asertiva entre las partes. Por eso recordemos pues que seguridad y salud en el trabajo, hago ese paréntesis, es transversal a cada uno de los procesos y no solamente transversal, digamos, a los procesos en materia de dotación, en materia de capacitación, sino que es transversal al desarrollo de las actividades. Si bien no es una forma técnica, porque cada profesional propone bajo su conocimiento técnico, pero sí se debe articular claramente al bienestar, porque finalmente necesita de una mano de obra, necesita de un factor humano para ese desarrollo, para lograr ese resultado o ese esto en materia de relación contractual. Directo o de forma indirecta. Entonces acá es donde parte también esa importancia de que esa parte en que el sistema de seguridad transversal a los procesos realmente se materialice y se asigne o se desarrolle en materia entonces del cumplimiento también del requisito normativo. Vemos entonces el entorno de lo macro a lo micro, vemos acá el entorno del colaborador, vemos un ejemplo, vemos que tiene la posibilidad de tener 2 posapiés y está digamos, ubicado en uno solo. Vemos acá los piecitos en qué forma los tiene. ¿Será que esto es una o es un alineamiento corporal adecuado para esta suspensión que el colaborador tiene? Realmente corresponde o nos entregaría un riesgo de enfermedad o lesión claramente para el colaborador. Escenarios los vemos mucho y no solamente en colaboradores que trabajan, digamos, en este tipo de actividades de suspensión, sino también a nivel del suelo, también actividades donde se tienen posapiés, donde se tienen realmente la estructura, la capacidad o el diseño de la herramienta o la ayuda que se está propiciando para su propio bienestar. Entonces acá recordemos que el autocuidado hace parte también de ese bienestar, de procurar
adaptar, de procurar el desarrollo y el cumplimiento de aquellas medidas de prevención que está entregando el profesional en seguridad y salud en el trabajo, de la mano también de este fisioterapeuta. Vemos claramente que posterior a este análisis, a este diagnóstico, a estas recomendaciones, al desarrollo y la aplicación de las mismas, vemos entonces un resultado, que es cuando ya vemos puestos de trabajo totalmente adaptados, modificados, y vemos colaboradores realmente satisfechos y trabajando con una mayor disposición, porque pues efectivamente no se está lesionando, no se siente incómodo, y logramos ese objetivo que también veíamos, que era esa calidad o esa productividad del colaborador. Entonces vemos que básicamente, como se escucha secularmente, costo-beneficio. Vemos entonces en qué forma pudiera, o digamos, la interacción del puesto de trabajo con la persona, que sería la persona, el puesto de trabajo, condiciones de trabajo, en qué condiciones está ese puesto de trabajo o en qué condiciones necesita estar y cómo se debe intervenir. Claramente entonces encontramos unas definiciones y un contexto claro para garantizar la eficacia de lo que es el programa o aquellas estrategias que plantea o que propone su programa de riesgo ergonómico. Vemos entonces las condiciones generales, que sería la del trabajador en materia de carga mental, en esa fatiga, en ese movimiento, en ese estrés y en el error humano. Vemos entonces la gestión del trabajo, en ese diseño de la tarea, en esa organización propiamente de la actividad, y vemos ese contexto o ese perfil ambiental, que ya serían aquellas condiciones o características físicas del espacio, que sería la iluminación, la vibración, aquellas condiciones climáticas, aquellas condiciones, digamos, del campo visual, internas y externas, aquellas condiciones de ruido que pudieran estar presentes en el lugar de trabajo. Y pues no puede faltar aquella herramienta, aquella carga, aquel elemento que va a contribuir o que debe estar directamente ligado al desarrollo de la actividad. Entonces, ver también o aplicar, digamos, esta parte que tenemos o innovación, este plus de cambio continuo, del mejoramiento continuo, y no solamente desde esta parte de conducta, sino también de aquella parte de las instalaciones físicas, aquel cambio progresivo en pro del mejoramiento. Entramos entonces en materia preventiva. ¿Qué es la prevención? Pues básicamente es la acción o efecto de prevenir. ¿Qué es prevenir? Es adquirir, informar o avisar a alguien de algo. Es poner en alerta, es indicar. Y recordemos que informar es uno de nuestros deberes como colaboradores en materia de seguridad. Informar, notificar aquellas condiciones de riesgo, aquellas condiciones que pudieran desfavorecer o entorpecer el desarrollo normal de la actividad a los líderes de seguridad y salud en el trabajo, para que sean ellos quienes de forma inmediata, de forma eficaz y oportuna puedan generar estos controles. Tenemos que es un deber también para cada uno. Una vez tenemos esa relación contractual para una empresa que tiene definido un sistema de seguridad y salud en el trabajo con profesionales totalmente idóneos y en pleno conocimiento de la actividad que se va a desarrollar. Anticiparse a un inconveniente, una dificultad u objeción y disponer con anticipación y prepararse de antemano. ¿Bien? O sea que estamos hablando de una conducta de autocuidado, estamos hablando de una conducta donde yo genero, donde yo procuro mi bienestar y el espacio o estoy entregando aquella eficacia en aquellos que están entregando. Bien. Prevención, entonces, es el conjunto de acciones que tiene por objeto identificar, controlar, reducir o eliminar los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva de los trabajadores que estén involucrados en el desarrollo de la actividad. Evitar que ocurran las enfermedades profesionales u ocasionen mayores daños o secuelas en los trabajadores.
En conclusión, la parte preventiva o prevenir es detectar, evitar, controlar, minimizar o eliminar los efectos y las consecuencias. Recordemos que si vamos a ver las estadísticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de estos diagnósticos por clasificación médica, vamos a ver que ahora se nos incrementó mucho más lesiones, lumbagos no específicos, como son lumbagos denominados por una cierta fuerza o por un sobreesfuerzo focalizado en algún órgano o alguna estructura ósea importante, estas hernias discales, estas desviaciones lumbares. Vemos graves afectaciones que se van presentando a lo largo del desempeño laboral del colaborador. Personas que ya a partir, incluso los colaboradores jóvenes que llevan más o menos una exposición entre 5, 6, 7 años, vemos que ya van mostrando sintomatologías a estas afectaciones, y vemos cuando hacemos estos diagnósticos, estas evaluaciones clínicas, evidenciamos que es el efecto, es el resultado de estas actividades, digamos, no hechas con cuidado, producto sin estas medidas adecuadas que previenen estas lesiones a futuro. Entonces, más que accidentes, se nos está incrementando los índices de enfermedades laborales, y estos en su medida vemos que estos indicadores más elevados son por lesiones osteomusculares, de exposiciones prolongadas a ciertas actividades inadecuadas. Y cuando hacemos la investigación, claramente vemos una empresa comprometida, claramente vemos una empresa con herramientas, con dispositivos, con metodologías, con procesos, con espacios, con ambientes, todos en pro de garantizar un bienestar. Pero que muchas veces en ese paisajismo o en esa acción de actividades, digamos, rutinarias, entramos en esa esfera de confianza engañosa, y lo que hace es generarnos una evasión indirecta a cada uno de esos controles que nos está entregando la empresa. Déjenme un segundito. Bueno, vemos entonces claramente acá una división, una clasificación en materia de prevención. Vemos en primera instancia, vemos la creación de una cultura ergonómica, diseños de puestos de trabajo adecuados y una organización del trabajo. Vemos en una segunda instancia una valoración del riesgo, una valoración ergonómica, una vigilancia epidemiológica. Y vemos en tercera instancia ese rediseño del puesto de trabajo. Vemos esa rehabilitación del trabajador y un retorno laboral. Vemos en ese retorno laboral una reubicación, una creación y cultura de mantenimiento físico. Entonces vemos en primer lugar aquellas medidas preventivas, aquello que se procura, aquello que se plantea en pro del bienestar. Vemos en consecuencia ya la aparición de sintomatología de desviaciones del proceso, y hay que empezar entonces a analizar ese riesgo: por qué se me está aumentando, por qué se me están enfermando, por qué estos lumbagos no específicos, por qué me está aumentando el ausentismo. Identificamos que es por estos traumatismos osteomusculares, y cuando ya vemos todo este montón de recomendaciones y desviaciones, entonces acá es donde tenemos que empezar a rediseñar estos puestos de trabajo, a tomar estas medidas terciarias, porque ya hay que tomar acción, porque ya el daño está hecho. Bien, entonces acá no solamente en ese retorno laboral se va a entender, digamos, como una favorabilidad para el colaborador, sino por el contrario, va a estar totalmente desfavorecido, porque si bien un derecho constitucional, ¿cierto?, se reincorporó, se volvió a ubicar en su puesto de trabajo, se está respetando, pero quien se va a ver gravemente afectado pues va a ser el colaborador, porque va a estar entonces en actividades que nunca había realizado, porque va a estar en actividades a las cuales no está acostumbrado, que no tiene pleno conocimiento, que lo van a aburrir porque está enseñado a realizar otras actividades, pero la empresa va a verse en la obligación de tenerlo reubicado en puestos que probablemente
colaborador comprometido y no solamente en el cumplimiento de las actividades, sino en el pronunciamiento en pro del resultado y del mejoramiento continuo. Vemos entonces en materia de macroeconomía y ergonomía participativa, para terminar, vemos un marco de organización de gestión y un micro en materia de trabajadores, equipos y una interfase. Vemos que claramente hay una interacción entre ambas y nos va a garantizar entonces un diseño organizacional, una facilidad del diseño, un diseño del trabajo, una educación, entrenamiento, que era lo que hablábamos ahora, ese ambiente adecuado, esa estación de trabajo, ese diseño de tareas, equipos, herramientas que se deben tener para el desarrollo de la misma. Entonces, una vez se crea esa primera, o una vez nos enfocamos en esa primera esfera, en materia de prevención, creamos cultura ergonómica. Vamos a dar cuenta, vamos a generar ese compromiso de cada uno de los colaboradores en autoconocimiento. Conózcase, reconózcase, mire cuáles son sus limitaciones, mire cuáles son sus fortalezas o valor agregado a nivel corporal, hasta dónde puede realizar una de sus actividades, qué necesita para realizar un mejor desempeño. Dar cuenta, recordemos ese deber también que tenemos de notificar oportunamente, ¿cierto? Y no solamente oportunamente en qué, sino en mis condiciones de funcionamiento osteomuscular. Vemos entonces otra medida que sería estas que son esta medida que me va a prevenir. Recordemos que las pausas activas es aquella que procura no solamente la activación, sino relajar los músculos en el desarrollo de las actividades y en la finalización. Entonces, activar nuestros músculos, nuestro cuerpo, antes de iniciar la actividad, realizando movimientos sanos que no vayan a afectar o lesionar nuestro cuerpo, sino que realmente activen aquellas partes que van a funcionar directamente en el desarrollo de la actividad, y que en consecuencia de esa parada de seguridad realicemos aquellas actividades de relajación de esos músculos que estamos utilizando de forma secuencial, para evitar entonces fatigas, espasmos, para evitar aquellas localizaciones de algún dolor, de alguna fatiga claramente que pudiera entorpecer o lesionar, o ir allí una fatiga y probablemente generar una enfermedad osteomuscular. Y aquellas entonces de relajación también cuando terminamos nuestra actividad y nuestras casas. Algo importante en este tema de pausas activas, recordemos inducir, recordemos entonces siempre familiarizar a nuestros colaboradores con, pero recordemos que esta actividad ya en inherencia el último pronunciamiento legislativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, buscamos esa cooperación integrada donde sea el colaborador quien de iniciativa a realizar estas pausas activas en pro de ese autocuidado, en pro de ese mejoramiento. Realizando estas inspecciones con base al comportamiento, identifiquemos estas costumbres sanas que los colaboradores van adoptando de acuerdo a la sensibilización que la empresa provee. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud? Vamos a ver este videíto donde nos entrega algunas actividades o algunos ejercicios que podamos hacer como materia preventiva. Que solo 5 minutos son suficientes para realizar estas pausas activas antes de iniciar la actividad, durante el desarrollo de la actividad y al finalizar la actividad.
¿Hasta cuándo se va? ¿Ah? Y finalizando, pues también no solamente recordemos que una pausa activa es estirar nuestro cuerpo, sino también aquella pausa que hace que me distraiga, que tengamos una terapia de risa, que tengamos una actividad donde olvide por un momento la que esté realizando el estrés o la tensión que tenga en el momento. Bien.